versículo 1 al 10, dice, o al 11, perdón. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y mi casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por esto se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de las manos. Vayamos nuevamente en oración al Señor. Damos gracias, Padre, en esta mañana, por permitirnos en tu nombre reunirnos, Señor, en pos de ti, hacer memoria de ti, Señor, pero también de tus palabras, las cuales hablan a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu. Te pedimos, Señor, nuestros corazones estén bien dispuestos por ti hoy, Señor, que toda distracción salga de nuestro corazón y de nuestras mentes para estar atentos a lo que tú nos vas a estar hablando. Te pedimos tú nos ayudes, tú nos exhortes, tú nos hables, porque necesitamos de tu palabra. Estos tiempos necesitamos de ti, Señor. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Sin ti no puede haber restauración. Sin ti no puede haber vida en tu iglesia. Oh, Señor, ayuda al que habla y a los que escuchan. Dispón nuestro corazón, Señor. Avívanos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues, mis hermanos, hoy estamos concluyendo una miniserie que comenzamos el domingo pasado. Ayer también estuvimos con los varones, siguiendo un poco de estos asuntos con el libro de Malaquías, y hoy vamos finalizando con el libro de Ageo. Entonces, primeramente, en la primera enseñanza veíamos la necesidad de ser despertados para ser restaurados, para que la casa de Dios sea restaurada. Hay una necesidad de que el pueblo de Dios sea avivado, primeramente por la iniciativa divina, pero que también nosotros respondamos a la iniciativa de Dios y comencemos por esa reedificación, esa restauración, primeramente de lo fundamental, de los cimientos. Y veamos que lo primero que es restaurado en una iglesia que va camino a esa reedificación es el Evangelio de Jesucristo, el altar de bronce, ¿no? Seguidamente estuvimos viendo ayer con los varones una enseñanza que nosotros vimos de eso un poco en la primera enseñanza. Veíamos que Zorobabel y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, ellos habían sido levantados por Dios en medio de su generación para guiar al pueblo junto con los demás sacerdotes a la reedificación, y que ellos fueron los que alentaron al pueblo: primeramente reedifiquemos el altar que está arruinado. Entonces, hablando de eso ayer con los varones, veíamos que para que la restauración de Dios avance no solamente hay que poner lo fundamental, sino que hace falta hombres consagrados, hombres restaurados, porque veíamos que en la época de Malaquías, aunque habían sacerdotes, había templo, había muralla, había muchas cosas, el sacerdocio se había corrompido. Y por eso, en lugar de restauración, había ruina y decadencia. Aún teniendo todo lo externo, aún teniendo todo tan bonito,
Dios ya no recibía sus ofrendas, porque sus familias estaban siendo destruidas, el testimonio de su palabra estaba siendo mancillado por estos sacerdotes en su mal ejemplo, y ellos menospreciaban a Dios con la forma que entregaban sus ofrendas, como decía hoy David, lo que les sobraba, lo que no querían, lo magullado, lo enfermo, lo cojo, eso entregaban a Dios. Entonces hay una necesidad de hombres, sacerdotes, gente que le sirva a Dios, que primeramente sea restaurada. Hoy vamos a concluir viendo una exhortación de la palabra de Dios para nosotros, donde Él nos exhorta a ser partícipes de esta restauración, de este levantar nuevamente la casa de Dios en nuestros días. Por eso el título de la enseñanza de hoy es Exhortados para restaurar la casa de Dios. Vamos a ver un poco el contexto de lo que vamos a estudiar. El domingo pasado veíamos que el pueblo había sido despertado por Dios estando en Babilonia y que habían vuelto a Jerusalén. Y que, los hombres los guiaron, los sacerdotes, Zorobabel, Josué y sus hermanos los guiaron a reedificar el altar. Y comenzó como un tiempo de avivamiento espiritual. Vimos que ellos comenzaron nuevamente a ofrecer los sacrificios, el holocausto continuo, cada cosa en su tiempo, a celebrar la fiesta de los tabernáculos y las fiestas solemnes que el Señor mandaba en su palabra. Habían vuelto al culto a Dios, a la adoración verdadera, pero también daban con liberalidad para la restauración de la casa de Dios. Ellos mandaron a buscar madera, piedras, lo necesario para hacer provisión, para empezar a echar los cimientos de la casa de Dios. Terminamos con un momento de expectativa. ¿Cómo será que el pueblo avanzará en esa restauración? Entonces hace falta que Dios nos despierte, nos avive, que volvamos a su evangelio, que haya nombres consagrados, pero eso no es todo. En Esdras capítulo 3 se nos narra que Josué y Zorobabel, junto con los sacerdotes y el resto del pueblo, comenzaron a echar los cimientos. Y había gente que se alegraba, gente que se ponía triste porque veían que estos cimientos eran más pequeños que los de la primera casa. Había un tiempo donde ellos avanzaban, pero rápidamente vemos en el capítulo 3 y en el capítulo 4 que se levantaron los enemigos del pueblo de Dios para hacer cesar su obra. O sea que cuando Dios quiere hacer una restauración en medio nuestro, también se van a levantar los enemigos de Dios para oponerse. Enemigos internos como enemigos externos. Entonces, la obra de Dios fue paralizada. Y donde comenzamos a leer hoy en Ageo, la obra de Dios estaba parada, esa casa no estaba avanzando. Algo ocurrió en el camino después de este supuesto avivamiento espiritual que frenó la restauración de la casa de Dios. Entonces veamos estas razones. Primeramente, unas razones externas. Los adversarios se habían levantado, como decíamos, contra la reedificación de la casa. Ahí en Esdras capítulo 4, versículo 1. Ellos habían comenzado a echar los cimientos, a trabajar en la casa de Dios, y entonces pasa esto. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas, y les dijeron: edifiquemos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir de aquí. Entonces, ¿quién era esta gente? ¿Quién eran estos enemigos de Israel que se estaban oponiendo a que la obra de Dios avanzara y querían frenar la obra de Dios? Dice que ellos estaban en los tiempos del rey de Asiria. Si nosotros recordamos un poco la historia, después del reinado de Salomón, el reino de Israel unificado se dividió en dos reinos: el reino de Judá, el reino del sur, el reino del norte, el reino de Israel, con 10 tribus. ¿No? En Judá habían quedado principalmente la tribu de Judá, que ahí era el rey, y la tribu de Benjamín. Entonces Judá y Benjamín fueron al exilio a Babilonia, retornaron, pero el reino del norte fue llevado al exilio por los asirios. Y los asirios trajeron gente de otros pueblos para ocupar ese antiguo territorio que ocupaba el reino del norte, gente que adoraba a otros dioses, a dioses paganos. Entonces en 2 de Reyes, en el capítulo 17, se nos relata, no hace falta que vaya ahí, pues puede leerlo, que esta gente que el rey trajo para poblar las ciudades de Israel del norte, empezaron a morir por los leones que Dios enviaba. Dios mandaba leones y ellos empezaron a matar a estos moradores, a estos colonos. Entonces aconsejaron al rey que él enviara de los antiguos sacerdotes
de la gente que le había llevado a la cautividad, los enviara para que enseñaran a estos pueblos paganos cómo honrar a Dios, cómo guardar su ley, de tal manera que no sufrieran esas plagas que Él les estaba mandando, como los leones que los estaban matando. Entonces, ahí relata que, listo, estos sacerdotes fueron enviados, enseñaron la ley de Dios, pero el pueblo siguió adorando a sus falsos dioses. Dice, temían a Dios, pero adoraban sus falsos dioses. Así dice 2 de Reyes 17:41. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como lo hicieron sus padres hasta el día de hoy. Dicen que el libro de Crónicas y los finales de Reyes lo escribieron Esdras y Nehemías, o Esdras, alguno de los profetas que había vuelto al exilio. O sea, hasta el día de hoy, ese día de hoy era este tiempo de la reedificación, de la restauración. Ahí estaban los descendientes de estos pueblos paganos que había traído el rey de Asiria a reemplazar a la población israelita, y ellos seguían supuestamente temiendo a Dios, como ahí le dijeron, déjenos trabajar con ustedes en la edificación del templo, ¿no ven que hacemos sacrificio al mismo Dios que ustedes? Sí, pero también a sus falsos dioses. Decían que temían a Dios, pero seguían adorando sus falsos dioses. Ahora, ¿qué le respondió Zorobabel y Josué? Ahí en el versículo 3. Zorobabel, Josué y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como mandó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces el pueblo discernió. El pueblo fue fiel, no se mezcló con estos pueblos paganos que supuestamente querían ayudarlos a edificar la casa de Dios, sino que dijeron no, este es un mandato para el pueblo de Dios. O sea, ellos entendieron que no podían estar en yugo desigual con los incrédulos para edificar la casa de Dios. Eso tenemos que hablar nosotros los principios de la edificación. No podemos depender ni de la fuerza de la carne, ni los métodos del mundo para reedificar la iglesia, para edificar la casa de Dios. No queremos confiar en Dios, y son aquellos que Dios ha llamado, que Dios ha salvado, los que deberían disponerse y decir, no, ellos no tienen parte con nosotros en esta obra. Lo único que tienen parte en la obra de la casa de Dios son los cristianos, son los hijos de Dios, son aquellos que Él ha limpiado con su sangre. Luego dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá. ¿No quieren que trabajemos con ustedes? Entonces ni nosotros ni ustedes. No van a edificar la casa, no vamos a dejarlos, van a intimidarlos. Y los atemorizó para que no edificaran, van a meterle miedo. Ustedes se quieren rebelar contra el rey. Ustedes lo que buscan es volverse a separar del rey Ciro y ser independientes otra vez. Nos van a amenazarlos, a hostigarlos, a atemorizarlos. Dice el versículo 5, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, recibieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Acá está haciendo un recuento rápido. Parece que todo esto pasó el mismo día o en el mismo tiempo. Acá hace un recuento de todo lo que narra el libro de Esdras y Nehemías. Porque el tiempo de Esdras, el tiempo de Zorobabel y Josué, fue solamente el tiempo del rey Ciro hasta el rey Darío. Artajerjes y Jerjes vinieron después, que fue ya en los tiempos de Nehemías, cuando estaba siendo reedificada la muralla, ¿no? Entonces aquí hace un recuento de que todo el tiempo que duró la restauración, hubieron enemigos que se opusieron, que se levantaron para impedir que la obra de Dios avanzase. Entonces, primeramente hubo una oposición externa, la cual se manifestó en los tiempos de Zorobabel y Esdras y hasta los tiempos de Nehemías, durante todo este periodo. Y en este caso, esta hostigación, esta oposición, resultó en ciertos frutos. Dice en Esdras 4:24, ya después de conmemorar todas esas oposiciones, termina diciendo, el 4:24, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado del rey Darío, rey de Persia. O sea, estos ataques externos, al parecer, dieron su fruto. Esta intimidación, este miedo que le querían meter al pueblo, hizo que el pueblo se dejara intimidar y dejara de avanzar. Ahora, mis hermanos, qué interesante que si nosotros vemos la historia de la iglesia, también en la historia de la iglesia siempre ha habido oposición externa, ha habido persecuciones.
Ha habido hostigamiento de las autoridades. Ha habido hay gente que se opone al avance del Evangelio. Eso siempre lo ha habido. Ahora, cuando vemos la historia de la iglesia, la persecución externa nunca ha causado daño a la iglesia. Nunca. La iglesia siempre en los tiempos de persecución, cuando los enemigos de Dios se levantan, la iglesia siempre ha sido purificada, ha sido limpiada, ha sido usada por Dios para avanzar su reino aún en medio de la hostilidad. Nunca, hermanos, es tan dañina la persecución externa o la oposición externa como la interna, hermanos. La interna es la peor. Los enemigos que están dentro a veces, entre el mismo pueblo de Dios. Ahora, esta obra de Dios, hermanos, cesó por mucho tiempo. Cuando se pone a ver la historia, más o menos Darío el Grande, el que dio este decreto, murió a los 7 o 8 años de comenzar a reinar, después de liberar el pueblo de Babilonia. En el segundo año comenzó la restauración del templo. Y cuando él murió, al 7º o 8º año, cesó la obra. Y solamente se reanudó hasta los días de Darío, rey de Persia, Darío I. O sea que entre la muerte de Ciro hasta que se volvió a reedificar la casa, hermanos, pasaron 10 años. 10 años que la obra de Dios quedó paralizada, hermanos, sin avanzar, sin seguir. Donde construyeron hasta cierto punto, echaron los cimientos, levantaron tal vez una parte de alguna pared y ahí quedó la obra. Así a veces parece la obra de Dios en nuestros días. Así que comenzamos bien, se echan los cimientos, se predica el Evangelio, hay un avance, pero la obra como que queda pasmada, paralizada. Y vemos nuestra situación espiritual, vemos las iglesias y vemos que no avanzan a todo lo que Dios quisiera. Quedan como un estadio de medio decadencia, medio ruina, pero medio avanzado a ser restaurado. Es algo triste. Algo triste que puede pasar por asuntos externos, pero también por internos, hermanos. El interno es una posición aún más grande. Y como vamos a ver ahora, fue más lo interno, hermanos, que frustró el avance de la obra de Dios que lo externo. Vamos allí ahora sí a ir a Ageo, capítulo 1, versículo 1. Ya vimos en Esdras por qué externamente había parado la obra de Dios. Hablamos de la parte interna. ¿Qué venía pasando? Que la obra de Dios no avanzaba, que quedó paralizada por tantos años. Dice, en el año 2 del rey Darío. Entre Ciro y Darío hubo otro rey. No, pasó bastante tiempo. Y luego llega Darío. En el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Pues primeramente, hermanos, antes de seguir leyendo, quiero que meditemos en esto. Miren cómo comienza este libro. Hay un tiempo donde la obra de Dios no está avanzando. Tiempo de decadencia, de negligencia, de letargo espiritual. Y Dios, hermanos, envía un profeta. Levanta un profeta, levanta a Ageo, para que hable a los líderes de la congregación del pueblo de Israel, tanto en lo político ahí como en lo espiritual, ¿no? A exhortarlos para que se levante nuevamente a la reedificación que ha sido paralizada por tantos años. Eso, hermanos, nos puede llevar a reflexionar lo importante, lo necesario, como hablábamos ayer con los varones, de que los mensajeros de Dios, hermanos, se levanten a proclamar su palabra, a llamar al pueblo al arrepentimiento, a llamar al pueblo a la restauración, a volverse al Señor. Tanta falta hace, hermanos, en nuestros días, hombres de Dios bien dispuestos, que sean ejemplos y que hablen la palabra de Dios como Dios la ha entregado, como está dispuesto en la Biblia que tenemos en nuestras manos, hermanos. Qué necesario es, hermanos, que Dios levante hombres en nuestro tiempo, hombres con ojos abiertos para guiar al pueblo de Dios, entendidos en los tiempos, que saben qué hacer, que saben por dónde hay que comenzar la restauración y cómo avanzar aquella obra que ha sido paralizada. Hay que orar por esos tiempos, hay que orar por esos hombres, que Dios envíe hombres a la mies. Es muy necesario. Continuemos. Entonces Dios levanta a este profeta a soltar al pueblo. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo, hermanos, como vamos a ver ahora, se estaba oponiendo a la restauración de la casa de Dios. Dice así el versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada.
Entonces encontramos que una situación muy triste. Era el pueblo que decía, no es tiempo, no es tiempo. Hay oposición, hermanos, a nuestro alrededor. Siempre la va a haber, siempre la ha habido. Mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. A mí me aborrecieron, a ustedes lo van a aborrecer. Pero es muy difícil avanzar, hermanos, cuando la oposición está adentro mismo de nosotros. Esperamos que la situación mejore, que sea más fácil, a que los enemigos ya no se amedrenten en cuanto a lo externo. Pero en cuanto a lo interno, ¿cómo lo vemos? A veces somos ciegos de las falencias externas. Y muchas veces es por causa de la indolencia del pueblo de Dios. En el versículo 3 dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? ¿No? Ellos decían, no es tiempo de edificar la casa de Dios, no es tiempo de invertir a las cosas de Dios, no es tiempo de obrar. Así mucho de nuestro tiempo dicen, no es tiempo, hermanos, de que la iglesia avance, hay que esperar a que la situación mejore. Pero sin embargo, en aquel tiempo, muchos, aunque no invertían en la casa de Dios, estaban invirtiendo en sus propios asuntos, en sus propias casas artesonadas. Esto de artesonado, hermanos, se refiere a como a pulido, bien arreglado, ornamentado, con buenas fachadas. Ellos descuidaban la casa de Dios, decían, no es tiempo de reedificar la casa de Dios, pero es tiempo de reedificar nuestras casas. Es la acusación que hace ver el sacerdote, ¿no? Era algo terrible que estaba pasando. Ellos estaban interesados en embellecer más sus casas, sus propiedades. Tal vez querían poner un mejor portón, mejor patio, una ventana más grande, ¿no? Había construido una terraza. Porque no es malo tener una casa y vivir ahí, hermano, es bueno tener una casa. Pero ellos, viendo la casa de Dios desierta, desamparada, decían, bueno, tengo mi casa, pero quiero meterle más reflectores, quiero meterle esto, quiero meterle lo otro, quiero mejorarla. ¿No? El pueblo del corazón el corazón del pueblo se había vuelto duro, indolente al llamado de Dios. No podían ver que lo que hacía falta era volverse a Dios y continuar esa obra que habían comenzado de restauración. Pero no, ellos se dedicaban a sus casas, a ornamentar más y más sus propios predios. Y así mismo, hermanos, la casa de Dios hoy. Muchas veces nosotros estamos en esta misma situación, ¿no? Decimos, no ha llegado el tiempo. Hermano Alberto, que no es tiempo de reedificar. No es que es tiempo de pandemia. No hay tiempo para trabajar para el Señor. Eso hay que trabajar en mis negocios, en mis asuntos. Hay que ver que la carne está muy cara, que esto, que lo otro. Entonces, hermanos, la situación está difícil. No es tiempo de avanzar el Evangelio, ¿no? Decimos, no es tiempo, la economía está mala. Está llegando la cuarta ola de COVID. Hay mucha oposición, hermano. El gobierno dice que todavía no. El gobierno dice no, que ahora viene el carnet de vacunación. Van a haber más restricciones. O estamos muy ocupados, hermano, no hay tiempo. No tengo tiempo, hermano, de servir al Señor. No tengo tiempo de congregarme, no tengo tiempo de conectarme, no tengo tiempo de visitar, no tengo tiempo de ser discipulado, no tengo tiempo de orar, de leer la palabra, no tengo tiempo para el Señor. ¿No ves que estamos en pandemia, hermano? No es tiempo. Mejor esperamos que las cosas cambien, hermano Alberto. Que la situación mejore. Usted va a quedar que la situación mejora, hermano, en lo laboral. Yo me meto con el Señor así. Hermano, yo de que me convertí antes que hubiera COVID, llevo escuchando gente decir eso. Que ahora que mejore la situación. No había COVID, la situación mejoraba y uno ya no veía a la gente llegar a la congregación. Se iban. Hermano, ore para que Dios me dé esta moto. La compraban y nunca más se lo veía. Hermano, ore para que Dios me dé esta casa. Dios le daba la casa y ya usted no lo veía. ¿No? Oren mis hermanos que me quiero casar. Se casaba y ya no venía. Se enfriaba más. Y ahora culpan al COVID y a otras situaciones, a la economía, a otras cosas. No es tiempo, hermano, de reedificar la casa de Dios. No es tiempo de crecer en el Señor. Entonces la obra de Dios termina siendo abandonada, ¿no? Hay tanta necesidad de restauración, de servicio, de hombres que prediquen la palabra, hombres y mujeres que sirvan, que se esfuercen en la restauración de la casa de Dios, pero esos hombres dicen no es tiempo. Esas mujeres dicen no tengo tiempo para el Señor. Y caemos, hermanos, en una indolencia, una negligencia como pueblo de Dios. Estamos tan ocupados en nosotros mismos, en mejorar nuestra vida, en adornarla más. Además que yo no puedo dar, no es que ahora me quiero comprar el iPhone 13 que acaba de salir. No, hermanos, que yo no puedo ir porque ahora me compré esta finca, tengo este predio, me salió tal negocio. No, excusas, como las que presentó el Señor en las parábolas allá en Lucas capítulo 14. Excusas, Señor, no puedo ir a tu invitación, Señor, estoy muy ocupado.
tengo mucho que hacer. Pero estamos bien ocupados en lo nuestro, ahí sí pasó hay tiempo. Es tiempo para mejorar nuestra vida, es tiempo para buscar un mejor trabajo, un mejor porvenir. En los tiempos en que Asiria amenazaba con conquistar el reino de Israel, estaba Eliseo con su criado Giesi. Y vino este príncipe, este general Naamán, a buscar a Eliseo para ver si él podía limpiarlo de su lepra, ¿no? Lo mandó a sumergirse allá en el Jordán 7 veces, Dios lo sanó la lepra, él vino a darle una recompensa a Eliseo. Eliseo no quiso recibirla, entonces Giesi iba detrás de él, con ganas de tener esa ofrenda, y fue lleno de la lepra de Naamán. Pero ¿qué le había dicho Eliseo? Es tiempo de recibir regalos, plantar viña, hacer esto, hacer lo otro, es tiempo de eso. No veía que era un tiempo de decadencia, era un tiempo, una situación donde el hombre de Dios que tenía visión espiritual veía la necesidad que había. No era tiempo de buscar la prosperidad personal, era tiempo de buscar la gloria de Dios, retornar al pueblo a Dios. Y Giesi no pudo verlo. A veces somos como Giesi, ciegos a nuestra necesidad espiritual, y buscamos las cosas del mundo y nos llenamos de la lepra, del pecado. Nos enfriamos, nos llenamos de impiedad, de avaricia, codicia y enfriamiento en nuestros corazones, y dejamos la casa de Dios abandonada. No podemos participar de la obra de Dios, no podemos ver la necesidad que hay. Cada uno busca lo suyo. En tiempos donde había mucho trabajo, el apóstol dice a los filipenses, el apóstol Pablo, que estaba en la cárcel, y aún ahí en la cárcel servía a Dios, y predicaba el evangelio de Cristo, enviaba las cartas en la cárcel. Dios le quitó tanto trabajo para que tenga mucho tiempo para su obra, ahí en la cárcel. Y dice, todo el mundo me ha abandonado, cada uno busca lo suyo. Solo tengo a Timoteo, del mismo parecer, del mismo amor por ustedes, filipenses. Solo quedaba a Timoteo. Lo demás ha venido para el mundo. Y así muchos hoy, hermanos, ven los sufrimientos, ven cómo hombres de Dios mueren o caen en desgracia, y el resto del pueblo, en vez de avisparse, levantarse, a ver la necesidad que hay, se van al mundo a buscar lo suyo, no son como Timoteo. Una tristeza en nuestros días. Hermanos, pero hay que estar dispuestos a trabajar para la obra de Dios, porque si no van a venir las consecuencias. Esto trajo consecuencias. El abandono de la casa de Dios, de la obra de Dios, trae consecuencias, hermanos. En Ageo 1, versículo 5 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Dios llamaba por medio del profeta: mediten, piensen lo que están haciendo. ¿Es correcto que digamos no es tiempo de edificar la casa de Dios, de levantar las ruinas caídas, de la restauración, pero es tiempo de artesonar sus casas? Es tiempo, hermanos, de que busquemos mejorar nuestra vida en este mundo y no buscar lo del Señor. ¿Es ese tiempo? Hay que meditar en eso. Dice: meditad. ¿Por qué? Porque sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa, se guardaba en la casa, y lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. No estaba muy ocupado en sus cosas propias. Como el tiempo de COVID, que cada uno se encerró en su casa a buscar lo suyo. Miedos ahí de que me voy a morir. ¿No? Voy para el infierno. Parece que eso es lo que la gente estaba pensando. No confiaban en Cristo su Salvador. Y eso trajo consecuencias al pueblo, hermanos. Tenían escasez económica. Hay varias cosas que enumera el profeta. Ellos hacían igual que en los tiempos de Zacarías. Sembraban mucho, habían grandes siembras, pequeñas cosechas. Mucho trabajo, pero se perdía el salario. Comían, pero no se llenaban, ¿no? Como aquellos que trabajan con angustia, que comen y no la aprovechan, ¿no? Porque estaban pensando solamente en sí mismos. Buscaban mucho, dice el Señor, buscaban, pero ¿cómo hago? ¿Cómo resuelvo el rebusque, esto, lo otro? ¿Voy a salir adelante? Buscaban mucho, pero no encontraban la solución a sus situaciones. Acumulaban en sus casas, pero el Señor disipaba todo lo que ellos estaban juntando, ¿no? Se desvanecían sus ahorros en sus manos.
¿no? Dios no bendecía sus trabajos y su esfuerzo. ¿Por qué? ¿No? Dice el versículo 10. Por eso, mira, las consecuencias no acabaron ahí. Las consecuencias siguen en el versículo 10 y 11. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de las manos. O sea, Dios había detenido su bendición, y ahora Dios estaba mandando maldición sobre sus esfuerzos. Dios había quitado la lluvia. Dios enviaba la lluvia a su tiempo para que ellos pudieran cosechar, para que ellos pudieran sembrar, para que ellos pudieran sacar el fruto de la vida, el fruto del campo, el trigo, todo lo que necesitaban para su sostenimiento. Dice que aún se habían secado, aún dice sus hombres. Dios estaba cesando, ellos estaban cesando de tener hijos, estaban cesando de multiplicarse. Aún sus animales, dice, no parían. Hasta sus animales se habían secado, hermanos. Los rebaños estaban acabándose. Entonces vemos que cuando buscamos esforzar, nosotros pensamos que si dejamos la obra de Dios de lado y nos esforzamos allá afuera nos va a ir bien. No nos va a ir bien. Si somos egoístas y queremos vivir nuestra vida, nuestra mejor vida ahora para nosotros, descuidando las cosas del Señor, la obra por la que Dios nos ha hecho salvos, porque Dios nos salvó no solamente para librarnos de la ira venidera, sino porque tiene un deseo, edificarse una casa a su nombre. Esa casa es la iglesia, somos nosotros, somos la gloria de Dios aquí en la tierra. Pero a veces esa gloria es mancillada, pisoteada por los hombres, dejada en ruinas. Y nosotros como indolentes no contestamos, dejamos que el nombre del Señor sufra oprobio, que el mundo vea a la iglesia y diga, esos son los cristianos. Y es nuestra culpa. No es culpa del Señor que la iglesia esté en decadencia, es nuestra culpa. Pero el Señor no va a dejar su nombre pisotear. Si nosotros pisoteamos su nombre, dejando en ruina su casa, el Señor va a enviar su maldición sobre nuestros esfuerzos aún, sobre nuestra familia, sobre nuestra vida. Y vamos a ver que no avanzamos ni prosperamos, separados de la obra de Dios, para la cual nos ha dejado aquí. ¿Y todo esto por qué? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Entonces, por la negligencia del pueblo, por su indolencia, por la situación en que dejaron la casa de Dios, la cual habían abandonado para ocuparse en sí mismos, dejando la obra de Dios de lado. Hay muchas consecuencias. Nosotros a veces trabajamos mucho. ¿Y qué logramos? Poco. Invertimos mucho en nuestros negocios y nuestros trabajos no prosperan. Nos preocupamos mucho por el día de mañana y hacemos provisión y hacemos de todo y no alcanza y se evapora la oro de nuestros dedos. Nuestras familias se alejan de Dios, nuestra esposa, nuestros hijos se enfrían, pierden la piedad personal, empezando por los propios padres, por los propios varones del hogar. Eso es lo que trae muchas veces, trae decadencia espiritual, ruina, falta de crecimiento, escasez. Hombres, ¿por qué no hay hombres? Muchas veces abandonamos el trabajo de la casa de Dios. No invertimos en la iglesia como deberíamos invertir para que ella crezca. No trabajamos lo suficiente para que la gente madure, para que la gente sea discipulada, para que sirvan a Dios. Y luego preguntamos, ¿por qué no hay más hombres que prediquen? ¿Por qué no hay más hombres que se levanten a enseñar a otros hombres? ¿No están los futuros? Aquí no están los futuros ancianos. No están los que tienen que estar preparándose para ser los futuros ancianos. Los futuros maestros de la palabra, ¿dónde están? Tal vez Carlito y David a veces miran y dicen, no hay. Y a veces no hay, hermanos, porque no hemos trabajado como deberíamos. Pensamos que en medio de la ruina Dios va a prosperar nuestra situación. Que Dios nos va a bendecir, que todo va a ir bien. No va a ir bien, hermano. Vamos a quedar en peor decadencia. La ruina va a traer más ruina, hermano. No va a traer más prosperidad, no va a traer mayor crecimiento. O sea, que ya no hay niños para la escuela dominical. Hermanos, tengan miedo cuando los niños empiezan a acabar en una congregación. Una mala señal. Una muy mala señal de un futuro, hermanos. ¿Dónde están los que fueron antes enseñados? ¿Dónde están esos jóvenes? ¿No? Los que antes fueron preparados. Mucho trabajo, poco se recoge. Cuando empezamos a descuidar las cosas del Señor en su obra. La restauración tan anhelada no ha llegado porque abandonamos la casa de Dios. Pero hermanos, la palabra de hoy nos exhorta a participar de esa restauración, volver a las cosas de Dios. Dice el versículo 7.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces Dios llamó al pueblo a volver a la reedificación. Ellos habían pecado contra Dios, habían abandonado su casa, se habían ido a sus propias casas a decorarlas, a artesonarlas, a sus propios negocios, estaban sufriendo la maldición de Dios, pero aún así hay esperanza. Dios no deja al pueblo sin esperanza en la ruina, porque es su casa, es su iglesia, y es dar testimonio de su gloria y de su nombre. Y Él dijo, levántense, mediten lo que han hecho mal, pero levántense, suban al monte, corten los árboles, traigan madera, vengan a reedificar mi casa nuevamente, en ella yo voy a ser glorificado, ha dicho Jehová. Él llama al pueblo a volver a la reedificación. Él prometió poner en ella su voluntad y glorificarla si ellos obedecían y volvían a aquello que debían volver, a la reedificación de esta casa, para gloria de su nombre. Así Dios también nos llama a nosotros a volver a la reedificación de su casa, que es la iglesia. Diga que, hermanos, que hay que trabajar mucho. Una iglesia que tiene mucho trabajo, hermanos. Mucho trabajo. Hay mucha necesidad. Y no piensen que Carlos, David, Pacho, la hermana Marta, hermanos, van a alcanzar para tanto trabajo que hay. No piensen, hermanos, que serán suficientes. Una iglesia tiene mucho trabajo que involucra a muchas personas. Cada uno tiene su parte. Acá no estamos diciendo que todos tienen que ser predicadores. Todos tienen que ser diáconos o ancianos, no. Pero cada uno, hermanos, si ha sido limpiado y llamado por el Señor, es miembro del cuerpo de Cristo, tiene que ocupar su lugar. Hay una obra de reedificación de la cual todos somos responsables. Yo leo en 1 Corintios 4, en Efesios 4:11, que dice que Dios puso los 5 ministerios. ¿Pero para qué? Dice, para que ellos edifiquen a los santos, para que ellos hagan la obra del ministerio, la cual es la edificación de la iglesia. Es algo que nos corresponde a todos y no solamente a algunos. Cada quien donde el Señor lo ha puesto y lo ha llamado. Pero a veces no estamos dispuestos. Por ejemplo, hermanos, hoy hay un ágape. Y yo veo algunos que en 3 semanas que llevo aquí no he visto antes. A veces para las cosas que no estamos dispuestos, pero para venir a comer estamos contentos. Así confirmamos. Ayer éramos solo 7 varones. Yo me pregunto, ¿dónde estaban muchos de esos varones que hoy veo ayer? A veces para las cosas que no nos disponemos. Para eso no hay tiempo. Para eso no apartamos. Para eso no hacemos provisión, pero para los nuestros sí. Para encerrarnos en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros asuntos, ahí sí tenemos tiempo. Una vergüenza a veces para nosotros. Días como hoy revelan a veces nuestro corazón de por qué venimos a las cosas del Señor. Si estamos enfocados en su reedificación o solamente estamos en la reedificación de su casa, o estamos aquí solamente para llenarnos o para tener un tiempo chévere de coinonía. ¿Dónde estará nuestro corazón? Necesitamos ser despertados. Necesitamos ser despertados. Dice el versículo 12, ahí en Ageo 1. Vamos a ver el resultado de esta exhortación, cuál debería ser el resultado hoy en nuestras vidas. Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, pero no solamente los líderes, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová de los ejércitos, de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Tremendo, ¿no? O sea, el pueblo escuchó las palabras y el pueblo, ¿qué hizo? Temió delante del Señor. Dice que escucharon la palabra de Dios como Él la había enviado. Necesitamos escuchar la palabra de Dios como está en su palabra, hermanos. No diluida, no ablandada. Para que ella nos despierte. Dice que ellos escucharon y temieron. Hermano, ante cosas como la que estamos estudiando hoy, lo que hemos venido estudiando el domingo pasado, deberíamos temer, hermanos. Debemos entristecernos, arrepentirnos, rogar al Señor, ayunar. No podemos quedarnos en la decadencia toda la vida, hermanos, cómodos. No deberíamos. Ellos temieron al Señor. Que no podemos seguir así. Tuvieron miedo de las palabras del Señor. Dice el versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Hermano, Dios está con nosotros.
Dios está con su pueblo. Dijo, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, hermano. No hemos olvidado las palabras del Señor. Podemos estar en ruina, podemos estar en decadencia, en necesidad espiritual, pero el Señor está con nosotros. Ahora, no diga que esté con nosotros de acuerdo con lo que hacemos mal, que esté con nosotros de acuerdo con la ruina y que esté de acuerdo con que nos ocupemos más de nosotros mismos que de su obra. Pero está con nosotros si escuchamos sus palabras, tememos y obedecemos. Él está con nosotros para llevar a cabo esa obra, hermano. Él no está con nosotros para hacer lo que queramos, pero Él sí está con nosotros para hacer lo que nos ha mandado. La pregunta es, ¿estamos nosotros con Él haciendo lo que Él nos mandó? Dice el versículo 14. Miren qué bueno que es Dios. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Cuál fue el resultado de esta palabra enviada por Dios por medio de su profeta? Que el pueblo temiera, pero que también el pueblo fuera despertado en su espíritu. Por eso es tan importante el ministerio de la palabra, hermanos, y las palabras que Dios nos ha hablado en estos días. Las palabras de Dios despertaron el espíritu del pueblo, a los líderes del pueblo, para que se pusieran nuevamente manos a la obra a continuar la reedificación de la casa de Dios. Despertará la palabra de Dios en nuestros corazones para que nos levantemos de ese adormecimiento y nos pongamos manos a la obra en esta restauración que Dios nos llama, hermanos. ¿Responderemos como estas personas? ¿Continuaremos la labor que Dios pide de nosotros? Vamos sobre la conclusión, mis hermanos. La historia aquí continúa. 4 años después de comenzar aquí el pueblo a volver a lo que tenía que volver, a la restauración, el Señor los prosperó. En 4 años, a pesar de que hubo más oposición, ellos continuaron. Y en 4 años terminaron la obra de la restauración de la casa de Dios. 20 o 19 años, dicen los comentaristas, desde que se comenzó, cuando estudiamos allá en Esdras capítulo 1, desde que se comenzó a reedificar la casa, 20 años, 3 reyes en Persia de tiempo tomó para que fuera reedificada la casa. Por causa de la oposición externa, pero también por la negligencia y oposición interna. ¿No? Cuando todos se levantaron y fueron avivados por la palabra de Dios, se demoraron solo 4 años en terminar la obra. 4 años, rapidito, llevaba 10 años para más los 6 años que ya habían construido. En total, más o menos 20 años se demoró. La primera casa, hermanos, de Dios manifestó la gloria de Dios. ¿Se acuerdan? Con una nube que la llenó toda cuando Salomón la terminó de edificar. Pero también por medio de los profetas de la restauración se prometía que la gloria de la segunda casa sería mayor que la primera. En la primera la gloria y la presencia de Dios se manifestó por una nube. En esta segunda se manifestaría porque el propio Dios encarnado vendría a su casa, como estudiábamos ayer con los varones. Una promesa que Dios hace por medio de Malaquías, de que Dios mismo vendría a su templo, Dios mismo vendría a su casa. Por eso es importante que Dios volverá. En este mundo nuestra situación nunca será la mejor. La iglesia nunca será perfecta. Pero hermanos, Jesús volverá. Él llenará de gloria su casa, su iglesia. Y todas las naciones y todo el mundo será lleno del conocimiento de la gloria de Dios. Hermanos, puede que la reedificación tome mucho tiempo. Tome mucho tiempo levantarnos de la ruina. Mucho tiempo porque nos hemos acostumbrado a vivir de esa manera. Pero si somos fieles, hermanos, Dios está con nosotros para esa reedificación. Entonces, resumiendo lo que hemos venido estudiando desde el domingo pasado, estas etapas de los inicios, porque así llama esta serie, los inicios de la restauración de la casa de Dios. Realmente vimos que el altar tiene que ser restaurado. Tenemos que conocer bien los fundamentos de nuestra fe, conocer bien la predicación del Evangelio para que sea predicado de manera pura, conocer bien la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque en ella conocemos los fundamentos de la obra que Dios ha hecho en su Hijo Jesucristo. Segundo que vimos, el sacerdocio tiene que ser restaurado, hermanos. Necesitamos hombres como Pablo,
que aún estando en la cárcel estaba dispuesto a servir a Dios, que sufrió naufragios, azotes, persecuciones y aún el martirio, que él trabajaba más que todos los demás apóstoles por causa del Señor. Necesitamos hombres, sacerdotes como Timoteo, que aunque era joven, fue ejemplo de pureza, fue ejemplo en palabra, fue un ministro fiel. Necesitamos hermanos así entre nosotros, como Tito, un hombre maduro que pudo ser enviado por el apóstol Pablo a visitar iglesias que estaban en deficiencia para establecer ancianos y corregir lo que estaba mal. ¿Hay hombres así entre nosotros? Hombres como Bernabé, que cuando fue y vio la situación de la iglesia en Antioquía y vio la bendición de Dios, él se fue a vivir ahí, trajo a Pablo y trabajaron y la iglesia fue edificada, fue prosperada ahí en Antioquía. Necesitamos hombres así entre nosotros, hermanos. Necesitamos un sacerdocio restaurado. Y como vemos hoy, hermanos, necesitamos ser despertados, animados, exhortados por la palabra para despertar, para dejar de ser indolentes y negligentes, para ponernos manos a la obra. ¿Cuál será tu parte? ¿Cuál será la mía en esta restauración? Despierta el Señor nuestros espíritus hoy por su palabra. Seamos restaurados, seamos usados para la restauración de la casa de Dios en nuestro tiempo, mis hermanos. Vayamos al Señor en oración.